Vamos a comenzar la clase número 4. Vamos a recapitular. Recuerden, clase número 1, estructura de datos espaciales, primera parte. Clase número 2, estructura de datos espaciales, segunda parte. Clase número 3, la que refiere a elementos básicos de computación gráfica. La clase número 4 sigue todavía con revisión de los conceptos básicos de computación gráfica, solo que vamos avanzando un poquito más hacia lo que es el pipeline de procesos que se deben de ejecutar para llevar a cabo la visualización de los objetos que tenemos que tomar en cuenta en la creación de un ambiente virtual. Bien, entonces vamos a generación de objetos o de geometrías para objetos 3D. Hablaremos del modelo de iluminación y tendremos unas conclusiones al final. Del modelo de iluminación, a lo mejor esta clase es un poco larga, ¿verdad? Porque hay que revisar varias cosas del modelo de iluminación. A lo mejor nos queda parte de esta clase para la próxima semana. Bien, entonces nosotros ¿qué queremos? Queremos construir objetos tridimensionales que además debemos de posicionar en un espacio dentro del computador para generar nuestro ambiente virtual. En la clase pasada vimos que elementos importantes como son los objetos tridimensionales, el observador, la posición del observador, donde el observador representa pues la visión que yo quiero de ese objeto tridimensional, las proyecciones que se pueden observar de ese objeto tridimensional. Vimos también cómo se hacen uso de las transformaciones afines. Esas transformaciones tienen que ver mucho con las operaciones básicas de traslación, escalamiento, rotación de objetos, y vimos unos tips que debemos de recordar, ¿verdad? Que es todo aquello que cuando hacemos operaciones de escalamiento, tener en cuenta de que hay que escalar con el objeto en el centro de coordenadas local y después llevarlo al centro de coordenadas del mundo real. Igual pasa con la rotación. ¿Por qué? Porque vimos en esa lámina que cuando hay escalamiento pues el objeto se mueve, y cuando hay rotación pues el objeto también se mueve. Y entonces en los ambientes virtuales, si nosotros aplicamos esas operaciones, pues podríamos tener objetos rotando o navegando en el aire o estando en posiciones no adecuadas. Bien, entonces vamos a ver cómo nosotros tenemos el modelo de representación de objetos tridimensionales, ¿verdad? En un dispositivo que es la pantalla del computador. La pantalla del computador es tridimensional. Recuerden también de la clase pasada el sistema de coordenadas. Recuerden que vamos a utilizar el sistema de coordenadas de mano izquierda, ¿verdad? Donde la Z positiva va hacia adentro. ¿Por qué? Porque no podemos usar de la mano derecha, porque la Z sería hacia afuera y no tendríamos cómo representar hacia afuera, a menos que pudiésemos, ¿verdad?, explorar las capacidades de holograma, ¿verdad?, que se están dando hoy día, ¿verdad? Pero ese no es objeto de estudio de este curso, ¿no? Bien, entonces ¿qué tenemos? Nosotros tenemos primitivas tridimensionales del mundo real. Tenemos que transformarlas a coordenadas de nuestro sistema del computador, una transformación a coordenadas del sistema de visión. Entonces, al hacer esa transformación al sistema de visión, pues tenemos que hacer un recorte, porque como vimos en la clase pasada, pues todo aquello que esté fuera del cono de visión no se va a ver, ¿verdad? Porque además que estamos en un ambiente, yo puedo tener vista panorámica, pero hay cosas que no puedo ver, por ejemplo las cosas que están detrás de mí. O sea, solamente voy a poder ver aquello que está dentro de mi cono de visión, aquello que está fuera del cono de visión no lo vamos a ver. Y entonces es donde entra, ¿verdad? Tenemos coordenadas del mundo real, hacemos la transformación hacia el sistema de coordenadas de nuestro sistema de visión. Hay un recorte con respecto al volumen de visión. Eso quiere decir que aquellos elementos que no estén dentro del cono de visión pues tienen que no visualizarse, y una vez que ya he determinado cuáles objetos son los que se van a ver, entonces lo tengo que llevar a nuestro plano de visión para pasarlo al sistema de coordenadas de nuestro computador, ¿verdad? O sea, quiere decir que en este esquema lo que tenemos es pasar de coordenadas tridimensionales al mundo real, y aquí vamos a tener coordenadas 2 dimensionales de nuestro dispositivo. ¿Okay?
Bien, entonces, ¿cómo es eso? Bueno, veamos acá. Nosotros tenemos un sistema de coordenadas del mundo real. Entonces, fíjense que el sistema de coordenadas del mundo real es como si fuera el sistema de coordenadas de la mano derecha, ¿verdad? Donde el Z sale del plano de proyección, mientras que en el sistema de coordenadas de nuestro computador es el sistema de coordenadas de mano izquierda, que es hacia adentro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestro plano de visión y este plano de visión aquí sería la pantalla del computador, ¿verdad? Y como usuario yo lo que estoy viendo es esto. Ah, interesante. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que estoy viendo, ¿verdad? Este objeto tridimensional y lo tengo que proyectar sobre esta pantalla tridimensional. Fíjense que este objeto tridimensional, si yo estoy el observador, entonces estoy viendo solamente esta cara. Y eso es lo que yo voy a proyectar, ¿sí? La demás parte no las veo porque están detrás, o sea, depende de la ubicación. Igual pasa con este cubo. O sea, cuando estoy proyectando estos objetos dentro de mi plano de proyección, pues entonces solamente voy a ver la cara que está frente a mi plano de proyección o plano de visión, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que fíjense que aquí tengo el cubo y tengo este prisma, pero cuando tenemos el plano de proyección vemos que el cubo no se ve completo, solamente se ve como una L. ¿Por qué? Porque en nuestra pipeline de proyección hay un recorte con respecto al volumen de visión, o sea, no puedo poner en mi pantalla del computador aquellos objetos que no estoy viendo, o aquella parte del objeto que no estoy viendo, ¿verdad? Entonces fíjense que aquí, si mi observador está aquí, tiene un cono de visión que ve esta cara y quizás parte de este cubo, y eso es lo que voy a representar. O sea, quiere decir que en mi representación tridimensional, al ser proyectada sobre el sistema de visión o sistema de proyección de mi computador, pues juega un papel importante el sistema de recorte de aquellos elementos que no pueden ser visualizados en un computador porque no se están viendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Se recuerdan lo que hablamos, verdad? No tenemos nuestro sistema de visión de referencia, ¿verdad? Tenemos un viewport y este viewport es de la vida real, la visión de la vida real, y nosotros vamos a coordenadas de pantalla. Entonces, esto que está aquí podría definir, ¿verdad?, la pantalla de mi computador, y tengo que hacer la correspondencia entre esto y esta pantalla, de tal manera que estoy viendo aquí un cuadradito que es el plano de proyección, el objeto que estoy viendo de la lámina pasada es un prisma, estoy viendo la cara y estoy viendo parte de la cara del cono, ¿verdad? Pero esto que está aquí no representa toda la pantalla, ¿sí?, sino esto representa el plano de visión que yo necesito. Para refrescar eso, vamos a retomar, ¿verdad?, de la clase pasada algo para que lo podamos entender bien. Déjenme buscar acá. ¿Verdad? Este es el objeto tridimensional, yo estoy como observador aquí y tengo un plano de proyección sobre el cual se proyecta la cara que yo estoy viendo. Si yo muevo ese plano de visión, ¿verdad?, a pesar de que yo estoy aquí, como es sobre este plano de proyección que se está proyectando el objeto, ¿verdad?, hay parte de esta cara que no se está viendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le moví el plano de proyección. Y eso se explica aquí, ¿verdad? Vamos a ver otra lámina adicional que nos ayuda a reflejar eso. Esto, ¿verdad? Estas son coordenadas del mundo real. Entonces, en esas coordenadas del mundo real yo tengo un plano de visión local, que es lo que estoy viendo. Hago sobre ese plano la proyección del objeto y paso a coordenadas de la pantalla. Asumimos que este cuadrante que está aquí es el máximo tanto de ancho como de alto de la pantalla, ¿verdad?, las dos esquinas.
Y en función del puerto de visión, fíjense que hago la correspondencia entre esta ventana con la ventana que yo voy a visualizar. Si la ventana donde yo visualizar es más estrecha, pues hay una correspondencia. Este punto corresponde a este punto, este punto corresponde a este punto, solo que el puerto de visión donde yo quiero proyectar es más estrecho, entonces tiene que adecuarse. Entonces por eso que hay, ¿verdad?, una correspondencia de aquí a acá. Solo que el puerto de visión me va a decir cómo se van a ver los objetos. O sea, quiere decir que si mi puerto de visión es estrecho, pues mis objetos se van a ver todos achicados. Si mi puerto de visión es amplio, se va a ver más ancho la visión, ¿no? Entonces, ¿esto es para qué? Para que nosotros retomemos esto acá. Que esto que está aquí es el plano de visión que estoy observando, ¿verdad?, en el mundo real. Esto que está aquí es mi pantalla y este es el puerto de visión, ¿sí? El segmento de pantalla que yo quiero utilizar para proyectar mis objetos. ¿Se dan cuenta? ¿Está claro eso, Carlos, no? Bien. Ok, entonces, ¿qué significa el volumen de visión, verdad? El volumen de visión, en este caso, se recuerda de que vimos la proyección perspectiva, hay un centro de proyección, hay un plano, ¿verdad?, un plano de proyección sobre el cual yo quiero proyectar los objetos que quiero, ¿verdad?, visualizar, ¿verdad? Porque tengo un objeto tridimensional y el objeto tridimensional no voy a ver todas las partes de ese objeto, sino voy a proyectar en mi pantalla del computador la proyección de ese objeto que estoy desde mi centro de proyección. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Son rayos proyectantes, ¿verdad?, que va a pasar por cada una de las esquinas del objeto que yo quiero proyectar. Y esto que se forma aquí, ¿verdad?, es lo que se conoce como el cono de proyección. Todo lo que está dentro del cono de proyección es lo que se va a ver. Todo lo que está afuera no se va a ver. De tal manera de que esto me ayuda, ¿para qué? Para ubicar objetos que se van a desplegar dentro del computador y objetos que no. Quiere decir que aquellos objetos que estén fuera del cono de visión, no tengo que calcularlos, no tengo que renderizarlos, ¿verdad? Bien, entonces el volumen de visión acota la porción de objetos que serán cortados y proyectados en el plano de visión, ¿verdad? En el plano de visión que nosotros tenemos, todos los objetos que están aquí. La proyección perspectiva tiene una pirámide semi-infinita. ¿Por qué es una pirámide semi-infinita? Porque nuestro plano sobre el cual nosotros vamos a colocar de fondo de nuestros objetos no puede estar infinito, porque entonces transformaría de una proyección perspectiva en una proyección paralela. En la clase pasada es importante recordar eso, de que la proyección paralela, el centro de proyección y el plano de proyección son muy distantes. Entonces, en este caso, cuando se trata de proyección perspectiva, pues el plano de proyección está muy cercano o medianamente cercano al centro de proyección, y entonces se hace esa pirámide truncada, ¿verdad? La proyección paralela pues es un paralelepípedo. Fíjense que en la proyección perspectiva tenemos una pirámide, mientras que en la paralela, ¿verdad?, es un paralelepípedo que se conoce como conovisión. Miren aquí esto. Supongamos nosotros que nosotros somos este es el ojo humano, ¿sí? Y tenemos ahí una escena de vida real, ¿verdad? En eso que está allí se genera un cono de visión, ¿se da cuenta? Esto que está aquí. Y en este plano de proyección lo que vamos a ver es la proyección de estos objetos que están acá. ¿Se da cuenta? Entonces este es el mundo real, este es el plano de proyección, que es lo que está viendo este señor. Entonces, si nos damos cuenta de acá, ¿verdad?, este objeto que es una tetera tridimensional, lo que vemos aquí es una silueta tridimensional, porque estamos proyectando de un espacio tridimensional sobre un plano de proyección en función de este cono de visión, lo que se pueda observar. Fíjense que allí, dentro de ese plano de visión, podemos ver que la base, parte de la base, la sombra, pero la sombra que se genera detrás, aquí esta sombra no se ve aquí, solamente vemos la sombra que está debajo de la silla, mientras que la sombra que proyecta el respaldar de la silla no podemos verlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está fuera del cono de proyección. Bien, eso es lo que tiene que ver con recortes de objetos que estén fuera del plano de visión, ¿okay? Ahora bien, ¿cómo podemos construir objetos? Bueno, hay muchas formas de construir objetos. Hemos dicho que vamos a trabajar nosotros con polígonos. También se pueden hacer uso de superficies.
de funciones polinomiales, polígonos de Bézier, polígonos de Vernier, polinomios de Spline, etcétera, para construir superficies. Pero nosotros vamos a hacer nuestros objetos desde el punto de vista básico en función de polígonos para generar un objeto tridimensional, ¿verdad? Entonces quiere decir que cualquier objeto tridimensional, como por ejemplo este que vemos aquí, un cilindro, pues lo podemos construir en función de ¿qué? De componentes. Entonces, este cilindro, bueno, tiene un componente que es la tapa superior, otro componente que es la tapa inferior. O sea, quiere decir que un objeto tridimensional se puede construir a partir de objetos planos tridimensionales, ¿verdad? En este caso, este objeto se jerarquiza de esta manera. Y pudiésemos, ¿verdad? Si nosotros, como no tenemos ahorita en este momento conocimiento de cómo generar superficie, pudiésemos decir, bueno, vamos a construir el cuerpo del cilindro en función de un polígono conocido, ¿verdad? Como ese pequeño paralelepípedo que está ahí truncado, ¿no? Donde nosotros pudiésemos aproximar la superficie de ese cilindro en función de pequeños polígonos. Evidentemente, cuanto más polígonos tengamos, pues más cercano vamos a estar cerca a la superficie. Cuanto menos polígonos, fíjense que para este cilindro, pues estamos representando esta cara como un rectángulo, la otra cara como un rectángulo, y se va a quedar como un pequeño prisma, ¿verdad? Rectangular allí, en ese caso de 2, 4, 6 hexagonal, ¿verdad? Nosotros podemos tener para los datos varios tipos de modelos, ¿verdad? Un modelo vectorial y un modelo jerárquico para la construcción de objetos tridimensionales. Vamos a ver qué significa. El modelo vectorial, lo que tenemos que hacer es almacenar varios elementos en tablas. Entonces vamos a tener una tabla de vértices, donde vamos a guardar los vértices, una tabla donde están los distintos aristas o ejes que unen esos vértices, y una tabla de polígonos, o sea, qué polígonos conforma el objeto. O sea, quiere decir que en el modelo vectorial vamos a tener tablas con esa información, y a partir de esa información nosotros podemos construir nuestro objeto tridimensional. Pero también podemos construir objetos de manera compuesta haciendo uso de una jerarquía, como en este caso, ¿verdad? Aquí fíjense que hay una jerarquía del objeto cilindro, tiene el cuerpo y tiene dos tapas. Vamos a ver cómo podemos hacer esa forma, ¿no? Entonces aquí en un ejemplito del esquema vectorial, en el esquema vectorial entonces dijimos que teníamos tres tablas, una tabla donde están todos los vértices, ¿verdad? El vértice 1, el vértice 2, vértice 3, 4, 5, ¿verdad? Y en los elementos de la tabla están conformados por coordenadas, en ese caso X1, Y1, Z1, y sucesivamente. La tabla de ejes que me dice las aristas, o sea, ¿qué me dice la tabla de ejes? O sea, cómo está conformado el eje, o sea, qué vértices une ese eje. Y la tabla de superficie que me dice cuántas superficies tengo, ¿verdad? De tal manera que yo pueda dibujar. Ahora fíjense que la tabla de superficie, ¿qué es lo que hace superficie? La superficie, como dijimos, íbamos a construir objetos en función de polígonos. Entonces la superficie aquí es un polígono, en este caso, ¿verdad? La superficie 1, que es esta, está conformada por el eje 1, el eje 3 y el eje 2, ¿verdad? Que ahí faltaría el eje 2, no está dibujado, no está, ¿verdad? El eje que une el vértice 2 con el vértice 3. ¿Sí? Vértice 2 o vértice 3 estaría faltando aquí para ver, ¿no? O sea, quiere decir que nosotros podemos tener la representación de los datos que conforman la superficie en función de esas tres tablas, ¿verdad? Allí podríamos ver este ejemplito, ¿verdad? Aquí tenemos una tetera, que esa tetera puede ser construida de dos formas. Una forma utilizando polinomios, ¿verdad? O superficies de Bézier o superficies de Spline, ¿verdad? Que en este caso estamos pegándonos realmente a lo que significa el objeto tridimensional, porque la superficie de Vernier y de Bézier y Spline, pues con los pesos yo puedo moldear mi tetera. O también podría hacer uso de polígonos, donde la representación quizás no sea tan real, porque fíjense aquí en lo que es el pico de la tetera, ¿verdad? Aquí es como debe ser
sinuoso, ¿verdad? Uniforme, bastante suave, mientras que cuando construimos con polígonos, pues entonces un poco más cortado, ¿verdad? Pero esto pudiese uno decir, bueno, si yo agrego más polígonos, cada vez que yo agregue más polígonos puedo pegarme más a la realidad, pero sin embargo, o sea, al agregar más polígonos tenemos el problema de que hay más cálculos, tanto para la generación de los polígonos como para la renderización de los polígonos, ¿okay? Bien, otra forma de construir objetos podemos ver aquí, ¿verdad? Entonces fíjense que aquí tenemos la construcción de una copa, ya vamos a ver algunos métodos, y la construcción de una cara. En este caso la cara, ¿verdad?, está construida en función de una malla, de una superficie, y cuando nosotros renderizamos esta superficie, pues podemos tener esa característica. Bien, vamos a retomar aquí una cosa. Nosotros podríamos entonces tener dos formas vamos a parar un momentito para hacer lo de la copa. No, vamos a parar para buscar marcador porque no hay...